Los bendiga nuevamente a los que están aquí, a los que nos están acompañando desde Facebook o desde donde quiera que nos estén acompañando. Abramos nuestras Biblias en Salmo 145. Yo sé que ya muchos de aquí están preparados, o pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Yo quiero que en esta mañana entremos a este momento de alabanza con esto en mente. No se trata de mí, se trata de ti, Señor. Usted dígalo, no se trata de mí, se trata de ti, Señor. Queremos darte la gloria con cada una de las acciones que hagamos en estos momentos. Se trata de ti, Señor. En Salmo 145 dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Qué grande oportunidad tenemos nosotros, hermanos, porque como humanos tenemos esta mentalidad que nos moriremos y ya. Pero el Señor nos da aún la oportunidad de, después de la muerte, seguir alabando al Señor por lo bueno que Él ha sido. Ahora, no estamos muertos aún. Estamos aquí y podemos hacerlo unidos como un pueblo. En medio de la tribulación, en medio de las cosas que están, podemos decir: Dios es más grande, Dios es bueno. Vamos a orar para dar principio. Yo te ruego que empieces a decirle: tú eres bueno, Señor, tú eres grande, Señor, no hay nadie como tú. Empieza a alabarle, empieza desde este momento a decirle: te amo, te amo, te amo. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Esta semana, Padre, parecía como que de repente se perdía la oportunidad, como que había muchos mensajes, conflictos, Señor, de que esto, de que aquello, pero tú has sido bueno. Y tú has sido fiel y nos has permitido permanecer de pie una semana más, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos, Señor? Yo sé, Padre, que en esta semana varios de nosotros tuvimos que enfrentar pruebas. Fuimos puestos, Señor, a prueba duramente, Señor, o fuimos tentados, Señor, pero gracias, Señor. Es un milagro que podamos permanecer de pie, pero esas son las cosas que tú haces y las haces bien. Nosotros no somos nada, Señor, y sin embargo tu amor lo sentimos tan cerca de nosotros. Recibe toda la honra y la gloria de un pueblo agradecido, Señor. Si hay alguno aquí, Señor, que tal vez su mente está muy lejos de estar agradecido, Señor, ayúdalo, Señor, que en esta mañana puedan enumerar las maravillosas obras que has hecho en sus vidas y que puedan decir: sí,
Vale la pena adorarte, sí, mereces todo lo mejor de nosotros. Recibe nuestros cantos, recibe nuestro amor, Señor. Te lo rogamos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos cuando tú estás presente, Señor, todo es diferente. Es este canto que estamos aquí reunidos con una anticipación, sabiendo que recibiremos lo que hemos venido a buscar. Amén. Amén. Congregamos hoy con anticipación, llamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos
estás contento, Señor. Dice este canto que aquí estoy yo y vine a agradecer al Señor. Amén. Aquí estoy, vine a encontrarte para ver tu gracia hoy. Vine a caer frente a ti y solo te preguntaré qué más puedo hacer que adorar. Aquí estoy, vine a encontrarte para ver tu gracia hoy. Vine a caer frente a ti y solo te preguntaré qué más puedo hacer que adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo hoy. Eres Rey de todo, mi vida hoy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres grande, quien yo vivo hoy. Señor, te alabamos, te alabamos. Mi vida hoy para adorar. Aquí estoy, vine a agradecerte. Mi vida tú cambiaste. La vida diste tú por mí, tu hijo murió en la cruz por mí. ¿Qué más puedo hacer? Adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo hoy. Eres Rey de todo, mi vida hoy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo hoy. Eres Rey de todo, mi vida hoy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo hoy. Eres Rey de todo, Gracias, mi Señor. vida hoy para adorar. Gracias, Señor, que nos podemos rendir aquí en alabanza, Señor. Te alabamos. Gracias, Señor. Eres bueno, Señor. Tu luz me Nuestra oración nunca eterno mirador. Tú cantaste,
esta semana en las cuales tú obraste y cambiaste nuestra situación, Señor. Cuántas cosas no podemos alabarte por, Señor. Gracias, 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 gracias. El simple hecho que hayamos estado aquí hoy, gracias, gracias. Él es digno de alabanza. Sigamos alabándole. Grande y hermoso, Señor. Él conoce nuestro deseo, hermanos. No hay nadie como tú, Padre. Él conoce nuestro deseo por Él. Ese deseo que viene desde lo más profundo. A tus pies, arde el corazón. A tus pies, te entrego ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste
asombro de ti. No me quiero conformar, pero me quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. En mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea para ti como perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, en probar me quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea para ti como perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea para ti como perfume a tus pies. Oh Señor, aún las cosas que tenemos, tú nos las has dado, Señor. ¿Cómo no dártelas para atrás? ¿Cómo no dártelas para atrás, Señor? Aún esas cosas, Señor, son tuyas. Te alabamos, te alabamos. Gracias, Señor. Dios de mi corazón, en quien encontré mi salvación. Tu gloria y majestad
gracias, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Alábele, hermano, alábele. Te alabamos, Señor. Prepare su corazón, hermanos. El Señor ya tiene la palabra para su vida en esta mañana. Así estamos dejando el lugar. Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga, pueden tomar sus asientos, aquellos que están de pie. Muchas gracias por estar, ¿verdad? Acompañándonos. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que está aquí presencialmente y también, bueno, también a los que nos ven a través de las plataformas, ¿verdad? Estos medios de comunicación, ya, YouTube, ¿verdad? A través de Jesús Jiménez, Iglesia Bautista Emanuel, ¿verdad? Lo puede direccionar hacia este canal, que también hay mucho material, ¿verdad? De parte de la iglesia que va a ser de bendición. Jesús Jiménez, Iglesia Bautista Emanuel de Farmersville, y a través, ¿verdad? También de la página de la iglesia, ¿verdad? De Facebook, ¿verdad? Lo que nos están viendo ahora mismo en vivo, pues damos la bienvenida, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Vamos a permitir, ¿verdad? Unos minutos, ¿verdad? Para que los hermanos que aquí nos acompañan, nuestro hermano Jesús, ¿verdad? Y nuestra hermana Susana, ¿quieren dar un testimonio, ¿verdad? Así, bueno, le damos el lugar, sí. Buenos días a todos, hermanos. Dios me los bendiga y a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Nosotros, bueno, yo ya soy, como se dice, adulta en el Evangelio, pero me retiré en un tiempo. ¿Verdad? Y muchas veces tenemos pruebas cuando estamos sirviéndole siempre, mucho más cuando nos alejamos. Tenemos un tiempo de haber regresado. Y pues Dios nos ha bendecido grandemente, ¿verdad? Primeramente a mí porque pasé por una situación crítica y gracias a los hermanos que me han estado ayudando bastante con sus devocionales, sus estudios, hemos estado entendiendo, ¿verdad? Que lejos de Él nada somos. Entonces, en esta semana no nos ha probado Dios, ¿verdad? De una manera, pues haciéndonos el milagro. Les voy a platicar primeramente que a veces, como dijo el hermano Daniel, la semana pasada nos decía que tenemos que ser obreros, pero unos obreros trabajadores, ¿verdad? Y entonces él mencionaba que los que no estuviéramos dispuestos a servirle en alguno de los ministerios, pues para qué calentábamos la banca, ¿verdad? Y les voy a platicar esto porque el Señor habló a mi pareja desde la mañana. Entonces, cuando él dijo esto, no salimos, yo, lógico, él no me había platicado nada hasta que salimos. Entonces, cuando salimos, él me dice, ¿sabes qué, Susi? Dice, cuando el hermano Daniel dijo eso, dijo, yo me iba a levantar de la banca y me iba a ir, pidiéndole un break, ¿verdad? Que pues no sabemos, ¿verdad? Nosotros, pero sí queremos break para nosotros. Pidiendo un break porque no estaba yo preparado todavía para estar sentado ahí ocupando el lugar y aparte servir en el ministerio, ¿verdad? Que muchas veces pues no sabemos hablar las palabras y predicar el Evangelio, pero sí nuestra ayuda siempre es necesaria en la iglesia. Entonces, pues bueno, esto pasó en la mañana, él sintió el deseo de levantarse e irse, pero ahora le toca a él hablar de lo que, cómo Dios tocó su corazón y cómo le habló desde temprano. Sí, hermano, muy buenas tardes, buenos días. Esta mañana yo me levanté con ganas de irme. No me sentía preparado para eso. Entonces, al escuchar eso al hermano,
sentía el deseo de pedir. Pero hubo una presencia en mí que me detuvo. No sé quién sería, no sé quién fue el espíritu del Padre, pero me detuvo, él me detuvo más que todo porque yo sentí el deseo de mí. Desde temprano me puso a prueba, porque sí, en la tarde ya que llegué, me dice que se salió de la casa, no regresó en toda la noche, y hasta otro día, en la noche, bueno, en la tarde, me dijeron que tenían los hombres malos que me habían secuestrado. Y sentí el deseo de no sé, de retirarme, pero dije, si me hubiera retirado, no sé qué hubiera sido de mi vida. No sé cómo le hubiera pedido a mi Padre Dios que me hiciera el milagro de regresar. Y gracias a todos ustedes estuvieron orando por mí para que me lo regresara. Y me lo regresó. Me siento, no sé, me hubiera sentido, no sé, culpable porque sin retirado no hubiera podido pedir que me lo regresara. No hubiera podido, porque me iba a retirar. Una prueba muy grande que me dijo y yo le dije a Jesús, de aquí para adelante, porque mi vida va a cambiar, es que siempre lo voy a estar agradecido a Dios. Amén. Y lo que voy a hacer es que voy a seguirlo. Porque muchas de las veces dice uno que no lo suelta de su mano, pero uno es el que se suelta de la mano de Dios. Uno siempre lo debe de buscar por eso. Si no, no hay que buscarlo cuando nos falte algo. Cuando estemos enteros hay que buscarlo, porque cuando nos falte algo vamos a creer que nos haga el milagro y no nos lo va a hacer, entonces no vamos a creer. Y quería darle las gracias a todos ustedes por haber orado, a todos los de las iglesias que estuvieron orando por mí. Y por gracias a Dios, mi hijo está un poco golpeado, ¿verdad? Porque lo golpearon, pero está bien. Y hablé con él, así que me siento asustado, casi no habla. De hecho, pues, aquí casi no hablamos, pero casi no habla, se siente asustado, está como, no sé, no encuentro las palabras para decirle. Y todavía no me atrevo a preguntarle qué fue lo que le hicieron, porque no tengo que preguntar, porque tiene 15 años, todavía no puedo preguntarle qué le hicieron, dónde te... No puedo, no encuentro las palabras para preguntarle eso. Estoy muy agradecido con todos ustedes y lo siento como una familia. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermano, y pues mi Dios es grande, mi Dios es bueno, ¿verdad? Y tiene misericordia de nosotros, que a pesar de ser, de faltarle tanto, ¿verdad? De ofenderlo tanto y de no hacer lo que Él nos dice, Él aún así ve por cada uno de nosotros. Y quizás para algunas de las personas, ¿verdad?, que nos están viendo, los que estamos aquí, pues a veces dudamos, ¿verdad? Dudamos de las cosas y decimos que no hay Dios, ¿verdad? Algunas personas de fuera, pero sí, a mí me pasó porque la prueba de Él para mí fue también, porque pues yo soy su pareja y estaba angustiada, y pues yo sentía, no sé, me sentía impotente de no poder hacer nada, ¿verdad? Pero gracias a todos mis hermanos, ¿verdad? Que Dios escucha las oraciones, Dios es bueno y Dios nos pone a prueba, ¿verdad? Entonces yo le decía a él, ¿por qué no te paraste si te fuiste? Si tú ya tienes, ya razonas en lo que haces y puedes decidir tu vida. Pero después le dije, cuando ya le digo en la tarde, ¿con qué cara tú hubieras visto y pedido a nuestro Dios, Señor, ayúdame, cuando tú le hubieras despreciado saliendo? Entonces le digo, ahora que tú hagas tu decisión, no prometas lo que no le vas a cumplir. ¿Entiendes? Porque es muy fácil para nosotros decir, pero tenemos que seguir en la lucha de nuestra vida. Es una lucha contra nuestra carne, contra nuestro cuerpo, porque las tentaciones son muchísimas. Yo se lo he dicho a la hermana, mi más grande tentación es el baile, ¿verdad? Yo no oculto lo que yo soy, ¿verdad? Pero ante Dios Él sabe, aunque yo les diga a la gente, oh, yo no quiero ir al baile, o yo no puedo ir al baile, o si quiero ir.
pero él es el que sabe ya de antemano mi pensamiento sin que yo se lo diga. Y yo, ya desde cuando le había dicho a la hermana, pues yo le dije que iba a regresar, me voy a quedar aquí en esta congregación. Yo a él le dije, yo no te forzo, porque cada quien debe de decidir su vida por uno mismo y no tiene que ser forzado para seguir las cosas de Dios, sino de uno tiene que salir el deseo de servirle, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por tantas bendiciones que me ha dado, porque me he puesto muy mal y aquí estoy todavía y quiero que me dé fuerzas para cumplir un ministerio que Él me tenga preparado. Y pues Dios me los bendiga a todos, a los que nos están oyendo también. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios de milagro, ¿verdad? Que nos hace milagros, ¿verdad? Y pues Dios me los bendiga a todos y pues estamos muy, muy agradecidos con nuestro Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, por compartir esas palabras, ¿verdad? Ellos fueron, pues ahora sí que la cosecha de lo que se ha transmitido, ¿verdad? Tuvimos varios meses aquí, solamente la familia, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Compartiendo, los músicos tocando y solo aquí, era algo deprimente para nosotros, ¿verdad? No ver nada, ¿verdad? Y sin saber si realmente se estaba llegando al propósito que era llevar la palabra a las familias de la iglesia, ¿verdad? A través de ese medio. Yo sé que a veces ese medio es satanizado, ¿verdad? No, es que el teléfono es satánico, pero era el medio que Dios nos estaba permitiendo, ¿verdad? Llegar. Y bueno, no sé si llegamos al propósito de bendecir las familias a través de esta contingencia, ¿verdad? Sin embargo, pues nuestra hermana, ¿verdad? Ha vuelto a los caminos del Señor, se ha reconciliado junto con nuestro hermano Jesús, ¿verdad? Y con fuerza, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Estábamos transmitiendo aquí un domingo y al salir, ahí estaban ellos en el estacionamiento. Nos asustamos, dijimos, ¿verdad, caray? ¿Qué pasó? Dice, hermanos, nosotros los escuchamos, ¿verdad? En sus servicios que transmiten y dijimos, pues ¿para qué estar aquí en la casa? Vamos a estar allá afuera del estacionamiento, ¿verdad? Y llevar nuestra ofrenda, llevar nuestro diezmo. Así que cuando ellos salieron dijeron, aquí está, ¿verdad? Queremos bendecirlo y nos trajeron una tamalada en esa ocasión. Gracias al Señor, hermano, que han sido de gran bendición para nuestras vidas. Así que el Señor ya los está usando, hermano, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Es que nosotros nos dispongamos a ser usados y no necesitamos estar acá al frente o tocar una guitarra o eso, dejar que Dios nos use. Y hermano, hay mucha área donde podemos que el Señor nos bendiga, ¿verdad? En todas partes. No necesitamos un púlpito. Amén. Así que hermanos, sigamos adelante. Gracias Leonardo, gracias hermano Jesús, ¿verdad? A través de estos ministerios se escucha, ¿verdad? A través, no sabemos ni idea de lo que esté, ¿verdad? Alcanzando, pero es la obra del Señor en nuestros días. Amén. Ah, mire, hermano, desde Chihuahua. Amén. Amén. Bueno, pues un saludo para todos los que nos ven, no sabemos de dónde, Chihuahua, ¿verdad? Pero si nos dejan saber y sus peticiones de oración, con mucho gusto nos estaremos uniendo a orar, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Ser una familia es amar a las personas, amar al prójimo, ¿verdad? ¿Y quién es el prójimo? Pues es aquel que tiene una necesidad, ¿verdad? Jesús aquella ocasión le dijo, ¿verdad? Ilustrando a aquel hombre que le dice, pues, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Le hacía esa pregunta porque no quería que dijera quién, ¿verdad? Él pensaba, son aquellos que a quien yo me junto, son aquellas personas con las que yo congracio, pero le dijo a él, o el buen samaritano, ¿verdad? Ese samaritano es tu prójimo. Y para un judío y un samaritano, eso era algo difícil, ¿verdad? De ayudar, de preocuparse. Sin embargo, Jesús dijo, Él es tu prójimo. Amén. Y bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor en esta mañana. Como todos nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Sabemos en esta semana, en estos días pasados, los contagios han aumentado por este virus del COVID. No es algo que les esté diciendo nuevo. Ha aumentado no solamente en el mundo, sino aún mismo aquí en el estado de Texas. Los casos se han ido arriba. Ahora, ¿verdad? Mismo estamos pues siguiendo las regulaciones del gobernador sobre el requerimiento de máscaras, ¿verdad? Y bueno, gracias, ¿verdad? Yo sé que es un poco incómodo, sin embargo, aún ahí se muestra el amor al prójimo,
aún ahí es por amor a los demás, ¿verdad? Porque si somos egoístas, no, que yo no, es por amor que aún nos ponemos eso que es incómodo, al menos a nosotros que usamos lentes, ¿verdad? Debido a eso, ¿verdad? Esas noticias que hemos escuchado, pues no es meramente lo que queríamos escuchar, ¿verdad? No era lo que queríamos oír en estos días, ¿verdad? Esas noticias de que los casos se han incrementado. Todos, en alguna manera, esperábamos que esta pandemia durara algunos meses y terminara. Sin embargo, ya llevamos, ¿verdad?, 18 semanas, cambio tras cambio, ¿verdad? Noticias tras noticias. Todos esperábamos que esta pandemia durara algunas semanas, más o menos, o algunos meses, a lo más. Pero hoy nos damos cuenta que esto va para largo. Así que algunas personas que han optado por no, ¿verdad?, a asistir y no conectarse, pues están desconectados completamente, ¿verdad? Están desconectados, están separándose. Dice nuestro hermano, no es que Dios nos quiera dejar, sino que nosotros hemos dejado a Dios, ¿verdad? Así que bueno, hay personas que están en el grupo de alto riesgo y que animamos nos sigan viendo a través de estos medios, ¿verdad? Hay algunos hermanos que están en ese grupo y para ellos, ¿verdad?, nosotros estamos haciendo estas transmisiones, pero si tú, ¿verdad?, no estás y en ese grupo sigues trabajando, sigues laborando y pones de excusa solamente esto para no venir a la iglesia, pues entonces nos dejas muy claro ver dónde están tus prioridades. ¿Dónde está tu corazón? Porque es, ¿verdad?, la iglesia es la devoción a Dios, una necesidad espiritual. Así que, hermanos, ¿verdad?, los animamos, gracias por acompañarnos. Si yo quisiera o pudiera en esta mañana elegir una palabra para describir con lo que estamos lidiando y describir cómo nos sentimos, sería esta: estamos fatigados. No sé tú, pero estamos ya cansados de ver cambio tras cambio. Nada es igual. Dijimos, ¿cuándo va a volver a la normalidad? Y no se ve cercano. Entonces, ahora con estas noticias, ¿verdad?, muchos de nosotros estamos muy cansados, fatigados, ¿verdad?, de estar encerrados en el confinamiento, cansados de estar algunos en desempleo. El 25% de personas todavía siguen en desempleo. Todavía siguen, ¿verdad?, sin estar en sus trabajos. Y eso también genera cansancio. En lo general, personas están cansadas, fatigadas de tanto cambio que ha venido a hacer. Nos ha cambiado la vida. Así que creo que todos, ¿verdad?, en cierta manera estamos en el mismo nivel. Todos estamos en el mismo sentir. Estamos cansados, hermano. ¿Cuándo vamos a volver a tener nuestras reuniones como antes? ¿Cuándo vamos a tener? Y no se ve futuro. Y esto hace que nos fatiguemos, ¿verdad? Esto hace que nos sintamos débiles, que nos sintamos cansados, fatigados. Y creo, ¿verdad?, que muchos de los contagios tienen que ver con nosotros mismos, por nuestra impaciencia. Porque no hemos seguido las regulaciones y las recomendaciones. Debido, ¿verdad?, a eso, los casos, cuando abrieron el estado, ¿qué dijeron? No, hombre, pues vámonos ¿verdad? Vámonos, y todo hizo que los contagios se incrementaran. Así que ahora sí que podemos decir que por ese mismo cansancio, que por esa misma fatiga, por nosotros mismos, ¿verdad?, eso se está subiendo, por nuestra impaciencia, ¿verdad? Y estamos en esas situaciones, honestamente, todos, ¿verdad? Todos estamos en esta situación de estar cansados, agotados. Por eso yo quiero compartir en esta mañana, ¿verdad?, un tema que creo que es un tema muy, muy práctico para estos días. Es muy práctico, ¿verdad?, porque la palabra del Señor es práctica. Así que si tú vas a escuchar la palabra de Dios y solamente vas a decir, bueno, pues qué bueno el hermano, ¿verdad? No, yo quiero, ¿verdad?, que pongamos en práctica realmente el consejo de la palabra de Dios, y va a traer cambios maravillosos aún en estos tiempos difíciles. Porque vamos a ser más felices si llevamos a cabo la palabra de Dios. Jesús, ¿verdad?, dijo en el sermón de la montaña, bienaventurados sois, no solamente si oyen la palabra, sino si la llevan a cabo. Bienaventurados sois si la obedecen. Así que hay dicha en obedecer la palabra, y yo, como tu pastor que te ama, quiero que tú
tengas una vida bendecida, aún en medio de estas circunstancias. Así que voy a compartir contigo cómo podemos nosotros llevar una vida con menos conflicto. En una sociedad conflictiva, en unos tiempos de cambio, en unas situaciones de estrés y de cansancio, es muy fácil explotar y enojarnos. Yo oro, ¿verdad?, para que tú, ¿verdad?, y tu familia estén pasando lo mejor posible. Pero la verdad es que el estar confinados, el estar desempleados, ¿verdad?, el estar restringidos, el estar, ¿verdad?, en estas situaciones, también se refleja en nuestras relaciones. También se refleja, ¿verdad?, en nuestra relación unos con otros. Y por eso, ¿verdad?, la palabra del Señor nos dice cómo nosotros podemos reducir el conflicto. Y continuando con el estudio de Santiago, vamos a tomar lectura en Santiago capítulo 3. Había yo mencionado antes que Santiago es un libro práctico. Se le dice que es como el Proverbios del Nuevo Testamento. Así que vamos a ver lo que dice Santiago en Santiago 3, verso 17. Lo que nos dice cómo nosotros podemos ser pacificadores, cómo nosotros podemos reducir el conflicto en estos días de pandemia, porque esto se va a alargar y vamos a necesitar mucha paciencia, vamos a necesitar poner el consejo de Dios en práctica y vamos a ser bendecidos por ello. Santiago capítulo 3, verso 17 al verso 18 dice así la palabra del Señor: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiero que notes ahí, ¿verdad? El que se dice ser sabio lo nota a través de sus relaciones. Dice la palabra del Señor: pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ¿qué dice que hay? Allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda, ¿verdad? La que te puedas imaginar, donde hay celo y contención, ahí hay de todo. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Sigue diciendo así la palabra del Señor, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, ¿qué dice que es? Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que si tú siembras paz, ¿qué vas a recibir? Pues paz, ¿verdad? El fruto de justicia se siembra en paz. Así que hoy veremos cómo nosotros podemos ser pacificadores en estos días, ¿verdad?, conflictivos. Sabemos a través de las noticias y los medios, ¿verdad?, que el país mismo está dividido. Hoy mismo, ¿verdad?, a través de las manifestaciones hay mucho conflicto, hay mucha, ¿verdad?, altercado. Y no solamente podemos decir a manera general, sino también nosotros personalmente tenemos conflicto entre nosotros mismos y aún en nuestras relaciones se refleja. Por eso tú y yo en esta mañana la palabra del Señor nos dice cómo nosotros podemos reducir ese conflicto y cómo volvernos más pacificadores, cómo ser un pacificador en un mundo lleno de este tipo de conflictos. Dios nos hizo, quiero que entiendas, Dios nos hizo a ti y a mí y a todos diferentes. No somos iguales, pensamos diferentes, sentimos diferentes, nos interesan cosas diferentes. Somos tan diferentes y debido también a eso, ¿verdad?, de que somos tan diferentes, también se da el conflicto. En los matrimonios, en el trabajo, ¿verdad?, en la familia y, ¿por qué no decirlo?, también en la iglesia. La iglesia no está exenta, ¿verdad?, de que surjan conflictos. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor a ti y a mí en esta mañana? Es que tú y yo debemos de aprender cómo lidiar con un conflicto y hacerlo, ¿verdad?, que reduzca. ¿Cómo podemos reducir el conflicto en nuestras vidas? Jesús dijo en el sermón de la montaña, en Mateo 5:9, dijo estas palabras Jesús.
bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy interesante la declaración que Jesús hizo en este sermón de la montaña, en el sermón del monte. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que la prueba de que eres un hijo de Dios, la prueba que has nacido de nuevo, que vas al cielo, la prueba que estás en la familia de Dios, es que te vuelves un pacificador. No eres conflictivo. No estás no vas atrás del conflicto. Eres en un mundo problemático, conflictivo. Tú y yo debemos de brillar por ser pacificadores. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que tenemos que volvernos más pacificadores y saber aprender esto. Esto no lo vamos a aprender en la escuela. Me hubiera gustado a mí que me enseñaran cómo reducir los conflictos en mi familia. Que como padre, ¿verdad?, de familia, le enseñaron a nuestros hijos cómo tratar con el conflicto, ¿verdad?, en el matrimonio. No lo hacen. Tampoco en la escuela hay una materia al respecto. Pero la palabra del Señor sí nos dice cómo tú y yo podemos reducir el conflicto y volvernos pacificadores, porque los pacificadores son dichosos, son bienaventurados, lo dijo Jesús. Ellos serán llamados hijos de Dios. Así que prueba de eso son cómo nosotros nos estamos relacionando como cristianos, como creyentes, es que somos pacificadores. No amamos el conflicto. No nos gusta tener problemas, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo reducir el conflicto en la palabra de Dios. Antes de eso te voy a decir un par de cosas, lo que no significa ser un pacificador. Porque podemos confundir esto, ¿verdad?, sobre ser pacificadores. Pero lo que no significa ser un pacificador es evadir el problema. O sea, no me quiero involucrar. Lo ignoro. No me involucro. Algunos piensan, ¿verdad?, que mantener la paz en el matrimonio es dándolo todo y simplemente ignorando las cosas, evadiendo. Eso no es ser pacificador. Eso de hecho es ser codependiente. Codependiente, porque dices, no, mejor no digo nada, para evitar discusión. Eso no es ser pacificador, o sea, es una mala idea, ¿verdad? Algunos piensan que mantener la paz en el matrimonio, ¿verdad?, es callando, es, ¿verdad?, dándolo todo. No es eso ser pacificador. Es a mejor tragárselas todas las cosas y quedarse, ¿verdad?, evitando todo. No, eso no es pacificador. Vamos a ver lo que es ser pacificador. Tampoco significa ceder o hacerlo siempre a la manera de la otra persona. Eso no es ser pacificador. No es lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús nunca rehuyó al conflicto. Lo enfrentó y nos enseñó a cómo confrontar los problemas. Así que no es, ¿verdad?, no significa ceder, ser pacificador o serlo siempre a la manera de la otra persona. Cuando estamos cediendo todo el tiempo, también es codependencia. Así que hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice de cómo podemos ser tú y yo pacificadores y hacer que reduzca el conflicto en un tiempo de confinamiento, en unos tiempos de cambio, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, ¿verdad? No solamente nacionalmente, sino mundialmente. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice reducir el conflicto. Y lo primero que tú y yo debemos de aprender que reduce el conflicto, según la palabra del Señor nos enseña, es bajando la voz. Es algo sencillo. ¿Te has dado cuenta que cuando se empiezan a encender los ánimos, lo primero que hace uno es que hablar más rápido, hablar más fuerte? Y cuando tú subes la voz, ¿qué respuesta recibes de la otra persona? La sube más fuerte. Así que, ¿verdad? Lo que primero que debemos de aprender es aprender a bajar la voz. Cuando las cosas, ¿verdad?, se ponen tensas, tú y yo como pacificadores debemos de bajar la voz. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 1. Dice la palabra del Señor: la blanda respuesta
quita la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí está el consejo de la palabra de Dios, que tú y yo debemos de aprender, ¿verdad?, a dar una respuesta suave. Quiero, ¿verdad?, decirte que cuando tú y yo aprendemos a controlar nuestra voz, cuando las emociones vienen y la otra persona nos está gritando y tú le empiezas a gritar, parte de nuestro cerebro, ¿verdad?, la parte del cerebro que se activa es la de la instintiva. O sea, por instinto estás reaccionando. ¿Me gritan? Grito más fuerte. No estamos usando la parte intelectual. Así que muchas veces en esas ocasiones, cuando empezamos a discutir con otra persona y alzamos la voz, como no estamos usando nuestra inteligencia, empezamos a decir palabras que muchas veces nos arrepentimos de haber dicho. No sé si a ti te ha pasado esto, ¿verdad? Por eso digo, si a mí me hubieran enseñado, ¿verdad?, en la escuela, en la secundaria o en mi hogar, a cómo podemos nosotros reducir y tratar con el conflicto, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice, somos dichosos, somos más felices. Por eso en esta mañana, la palabra del Señor para nosotros es que primero lo que debemos de aprender es bajar la voz. La palabra y la respuesta blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. Si empezamos a gritar a otra persona, lo que hará por instinto es gritar más fuerte. Gritamos más fuerte. Así que lo que debemos de hacer antes de levantar la voz es usar la inteligencia. Y para que podamos usar la inteligencia, nuestra parte del cerebro intelectual para responder, lo que necesitamos es quedarnos callados. Saber escuchar y luego responder. Fíjate, con este simple consejo de la palabra de Dios, podríamos reducir muchos de los conflictos en nuestras familias, en nuestro matrimonio, en el trabajo aún. Porque cuando empezamos, ¿verdad?, a escuchar palabras fuertes y que nos están atacando, la reacción natural es defendernos y gritar más fuertes y decir más cosas, ¿verdad? Y si te me están hiriendo, pues yo hiero más, yo te digo más. No es lo que la palabra del Señor nos enseña a ti y a mí. Dice que tú y yo debemos ser pacificadores, y como pacificadores, ¿verdad?, nuestra vida debe ser de ejemplo, de hacer que el conflicto disminuya. Y para eso debemos de aprender a controlar nuestras emociones y empezar a ser más inteligentes a la hora de confrontar un conflicto. Debes saber esto, que entre más levantes la voz, más reduces tu inteligencia. Cuando estás gritando, no estamos usando la parte de la corteza del cerebro inteligente. Estamos usando la parte del cerebro instintivo. Así que cuando tú ves a una persona que es impulsiva, no está pensando, está haciendo reacciones solamente. Pero tú y yo hoy en esta mañana aprendemos que debemos de bajar la voz y entonces saber contestar. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 9, verso 17. Eclesiastés capítulo 9, verso 17 dice esto la palabra del Señor. Las palabras del sabio escuchadas en quietud. Fíjate, escuchadas ¿en qué? En quietud. No tienes que gritar, no tienes que, ¿verdad?, desesperarte. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor de los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Quiero que notes lo que está diciendo la palabra de Dios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. Una persona necia destruye mucho. Es lo que debemos de aprender hoy en esta mañana, ¿verdad? Que lo primero es bajar nuestra voz, controlar y no gritar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado en estas discusiones con otras personas que están gritando y no se resuelve nada? Es más, ni sabemos lo que estamos diciendo, al último no sabemos ni por qué estamos peleando, solamente, ¿verdad?, se está haciendo reacciones. Pero la palabra del sabio se escucha en quietud. Si quieres que te escuchen, tienes que mantenerte quieto. No gritar igual que esas personas que te están gritando. Mantente quieto. Y luego,
y hablas porque estás usando tu lado del cerebro inteligente y darás una respuesta, darás una contestación. Y dice la palabra del Señor que la respuesta blanda quita la ira. Sencillo, práctico. Lo segundo que tú y yo debemos de hacer y aprender para reducir un conflicto es esto que batallamos bastante también, es escuchar más de lo que hablamos. Es difícil, ¿verdad? Escuchar más, porque el Señor, ¿verdad? Es tan sabio que nos dio 2 oídos, 2 orejas, ¿verdad? Decimos 2 sentidos, 2 oídos. Y a veces nos dice, no, es que por aquí me entra y por acá me sale. No lo dio para eso. Nos los dio 2 para que escuchemos mejor y nos dio solamente una boca, ¿para qué? Para que hablemos menos. Pero regularmente lo que sucede es que tú y yo hacemos lo contrario. Hablamos más, escuchamos menos. Y fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, verso 19. Y esto es muy extenso. Santiago habla mucho al respecto sobre el poder de las palabras, sobre el poder de la lengua, ¿verdad? Y podríamos tomar todo un sermón acerca al respecto. Pero vamos a ver este versículo en Santiago 1, verso 19, que dice esto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Fíjate lo que dice: seamos prontos ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. 3 cosas que nos dice. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Quiero decirte en esta mañana que si hacemos las primeras 2, el tercero es automático. No nos vamos a enojar tan pronto. Si hacemos las primeras 2 que nos está diciendo, ¿verdad? Si somos prontos para escuchar a las personas y tardos para hablar, la tercera no va a ser automática. No nos vamos a enojar tanto. No nos vamos a enojar tan rápidamente. Viene por automático, pero lo que tú y yo, ¿verdad? Por naturaleza hacemos es que no escuchamos y hablamos demasiado rápido. Y entonces, por consecuencia, viene el enojo, viene el coraje, viene la ira, viene el conflicto. Pero el Señor nos dice en esta mañana, a ti y a mí, que somos pacificadores y que vamos a ser dichosos y bendecidos cuando tú y yo pongamos en práctica, ¿verdad? Escuchar más a las personas. Escúchalas. Así que bajas la voz, escuchas a las personas, las dejas que hablen y después ya hablamos nosotros, ¿verdad? Y esto reduce el conflicto. Dice Proverbios capítulo 13, verso 10. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. ¿Con quiénes está la sabiduría, hermano? Con los que oyen el consejo. A veces nosotros no queremos escuchar, solamente queremos que nos escuchen, queremos hablar y si es necesario gritamos para que nos escuchen. Pero fíjate lo que dice este proverbio, que el orgullo genera contiendas. El orgullo, mucha de la raíz de los problemas es por el orgullo. El orgullo es generador de muchos problemas. Así que tú en esta mañana, ¿verdad? Podemos aprender a ser sabios y entendidos y a llevar a cabo en práctica estos consejos, ¿verdad? De bajar la voz, escuchar más de lo que hablamos y ser así sabios al escuchar el consejo de Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros en estos días, ¿verdad? En el matrimonio, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer debe de saber escuchar consejos. A veces como hombres, ¿verdad? En el matrimonio batallamos para darle la razón a nuestras esposas, ¿verdad? A nuestra cónyuge, a nuestra compañera. Decimos, no. Y nos está dando un consejo. Dice por ahí un dicho, el que no escucha consejo no llega a viejo. ¿Por qué se nos hace tan difícil muchas veces escuchar el consejo de la persona a la que amamos? ¿Por qué será? Cuando una persona te da un consejo y es la persona que dices que amas, se te hace difícil. Hoy podemos aprender, ¿verdad? De la palabra de Dios que tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Debemos de saber escuchar el consejo de nuestros cónyuges.
¿verdad? Muchas veces nos están diciendo algo, nos están queriendo prevenir algo, nos están diciendo algo y nosotros por estar tan ocupados y por nuestro orgullo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? No oímos. Por eso todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír y tardo para hablar y tardo para enojarse. Nosotros hacemos por naturaleza todo lo contrario. Por eso el Señor quiere transformarnos y quiere, ¿verdad?, que como iglesia seamos pacificadores en un mundo conflictivo. Porque a veces, ¿verdad?, es difícil escuchar. Cuando es la persona que tienes a un lado, mucho más difícil. Pero hoy podemos poner en nuestro corazón saber escuchar, ¿verdad? Nos vamos a evitar muchos problemas. También, ¿verdad?, lo que quiero compartir contigo, una de las cosas que debemos de aprender es escuchar, hablando de escuchar, ¿verdad?, escuchar las palabras, pero no meramente las palabras, sino la emoción detrás de las palabras. Al aprender y desarrollar el oído, el escuchar, vamos a aprender a escuchar el dolor detrás de las palabras. ¿Has escuchado tú a alguien que está hablando y no meramente lo que está diciendo a lo mejor ni tiene ni sentido, pero cómo lo está diciendo te deja saber mucho más de lo que está diciendo? Estás entendiendo su dolor, estás entendiendo tal vez su desesperación. Así que tú y yo debemos desarrollar, escuchar la emoción detrás de las palabras. Porque a lo mejor las palabras no son mejor las mejores oraciones, no es lo mejor explicado, no se saben expresar las personas, pero tienen algo que decir. Aprendamos a escuchar esa emoción detrás. Esa es una habilidad que tú y yo debemos empezar a llevar a cabo, escuchar no meramente las palabras, sino lo que hay detrás de esas palabras. Y muchas veces lo que hay detrás de la palabra es mucho más de lo que dijo. Tú puedes decir, entiendo un poquito más su dolor, su desesperación, su preocupación, no meramente por su palabra, sino porque sabes escuchar, ¿verdad?, lo que hay detrás. Tal vez hay amargura, hay enojo, tal vez hay frustración y te lo está expresando. Te lo está expresando y tú y yo debemos de desarrollar esta habilidad de saber escuchar esa parte. Esto hará que entendamos mejor a las personas. A veces lo importante no es meramente lo que dicen, sino cómo te lo están diciendo. ¿Te ha pasado eso? No es importante lo que te dicen, sino cómo te lo están diciendo. De una manera tan abierta y tan sincera que realmente están interesados que los escuches. ¿Y qué sucede muchas veces cuando una persona se expresa y quiere que le escuches? Y tú la puedes estar escuchando, pero no la estás entendiendo. A lo mejor ni le estás poniendo atención, sí, y estás en el control remoto. Y no estás poniendo atención a lo que hay detrás de esas palabras. Por eso es muy importante que tú y yo tengamos la habilidad de escuchar detrás de las palabras. Dice Proverbios capítulo 14, el corazón conoce la amargura de su alma y el extraño no se entremeterá en su alegría. Fíjate lo que dice este proverbio, porque bueno, en la versión 60 a lo mejor no lo entendemos muy bien, ¿verdad? Pero hay otras versiones más entendibles. Pero dice el corazón conoce la amargura de su alma, pero la persona extraña no entenderá. Así que si tú te dices ser amigo de alguien, ¿qué va a suceder? Lo vas a entender, lo que está atravesando. Alguien dijo por ahí, si eres mi amigo, dime dónde sufro. Si eres mi amigo, dime dónde estoy sufriendo. Si no sabes, entonces solamente eres un amigo casual. El verdadero amigo sabe escuchar el dolor detrás del corazón, pero el extraño no lo conoce. Así que aquellos que realmente se interesan por ti, aquellas personas que saben de ti, que te saben escuchar, esas son las personas que son tus amigos. Los extraños, los amigos de Facebook, no, pues no, ¿verdad?
No, son aquellas personas que dicen, esta persona está atravesando por situaciones difíciles porque te ha visto, te ha escuchado y sabe, ¿verdad? Mucho más a lo mejor de lo que le has dicho, porque él ha visto el dolor y ha sabido escuchar el dolor atrás de las palabras. Y es lo que tú y yo debemos de aprender a hacer en un mundo de conflicto como pacificadores, es saber escuchar más. Tercero, para reducir el conflicto, tú y yo debemos de practicar entender antes de ser entendido. Debemos de practicar este punto, tratar de entender a las personas antes de ser entendido. Se trata de descubrir lo que ellas están pensando, lo que esas personas están tratando de decirte, tratar de entender a las personas antes de que ellas te entiendan a ti. Esta es una habilidad que debemos desarrollar tú y yo, ¿verdad? Es tratar a las personas de entenderlas. De hecho, podríamos hacerles este tipo de preguntas. Entonces, ¿me estás diciendo que esto y esto? A lo mejor estamos entendiendo mal. Así que cuando tú dices lo que entendiste sobre lo que te está diciendo, te va a decir, no es eso lo que te dije. Es porque debemos de tratar de entender lo que las otras personas nos están diciendo antes de que queremos nosotros convencerlos de lo que nosotros pensamos. A veces lo que tratamos de hacer es convencer a las personas de nuestro punto de vista, de lo que nosotros pensamos, pero debemos de hacer más prácticos en esto y tratar a las personas de entenderlas y escucharlas antes de nosotros mismos. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña a ti y a mí, ¿verdad? Que pongamos a los demás por encima de nuestros propios intereses y que aprendamos de Cristo, que no se preocupó por sí mismo, sino por los intereses de los demás. Así que tratar de entender a las personas, esto nos va a ser de gran bendición en la familia, y más en estos tiempos que están muy difíciles, muy complicados. Tal vez tu esposo ha estado desempleado ya varias semanas y tú quieres que se salga ya de la casa a buscar. Debemos de entender y poner, ¿verdad?, a tratar de entender y saber escuchar. O viceversa, tal vez el esposo, ¿verdad?, está acostado y no ayuda en los quehaceres y se vuelve conflicto, no ayuda ahí en los quehaceres de la casa y se vuelve un conflicto. O sea que debemos de ser pacificadores, y para eso estos puntos prácticos sencillos de entender a las personas antes de ser entendidos. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 13, en la versión Nueva Traducción Viviente. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y aprobio. Hoy en día es lo que estamos nosotros, ¿verdad?, más preocupados, para que las otras personas nos entiendan, para que las otras personas nos vean. Hoy en estos días lo que las personas quieren, ¿verdad?, es que las entendamos, y ni siquiera podemos nosotros tomarnos un tiempo para escuchar. Por eso tú y yo debemos de aprender a escuchar a las personas y a entenderlas. Están pasando momentos de frustración, así que antes de contestar, antes de decir y lanzar tal vez un juicio, vamos a aprender a tratar de entender. ¿Y por qué no? Como digo, vamos a decirles esta pregunta: ¿te entendí bien? ¿Entendí bien lo que estás diciendo? Y a veces nos vamos a dar cuenta que estamos entendiendo completamente algo diferente a lo que nos están diciendo, ¿verdad? Podemos repetirle lo que nos dijeron, y si no, ¿verdad?, podemos corregir, porque también es de sabios corregirnos. ¿Ven? Podemos aprender en esto, ¿verdad? A veces como dice por ahí un dicho, nos montamos en nuestro macho, y es como nosotros pensamos y creemos, y para ser pacificadores, y mucho que necesitamos, ¿verdad?, hoy en nuestros días ser pacificadores, ¿verdad?, es que nos dejen que nos corrijan. Así que si no entendimos bien, si no estamos comprendiendo bien, es dejar que
nos corrijan. No, así no es la cosa, mira. Así que, ¿verdad? Tratar de entender, tú y yo, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice cómo podemos reducir el conflicto. Y lo número 4, cómo nosotros podemos resolver un conflicto o disminuir el conflicto, es tratar desde la perspectiva de la otra persona. ¿Tú has puesto esto en práctica de ponerte, ahora sí como dicen por ahí, en los zapatos de la otra persona? O sea, ver las cosas desde el otro ángulo, ¿verdad? Mi esposa dice algo, ¿verdad? Y tiene mucha verdad. Dice, hay 3 verdades. No solamente hay una verdad, pero hay 3 puntos de vista, ¿verdad? La verdad de aquella persona, la verdad de la otra persona y la mera verdad. O sea, la verdad que es verdad neutra, porque cada quien da desde su perspectiva, ¿verdad? Si no, es que esta persona, y luego vas con la otra persona, no, es que no te contó todo, mira que, y hay 2 puntos de vista diferentes y una verdad. Así que lo que tú y yo debemos de entender, ¿verdad? Y tratar de ver desde las perspectivas de las personas, muchas veces de las que están actuando y haciendo, y no las podemos entender porque no estamos viendo desde su perspectiva. Dice Filipenses 2, verso 4, no mirando cada uno por el suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, dice la palabra del Señor, que hubo también en Cristo Jesús. No debemos de ver solamente por nuestros propios intereses, eso se llama egoísmo. Egoísmo. Cuando tú solamente te preocupas por ti mismo, es egoísmo. Y como leíamos, ¿verdad? En versos anteriores, el orgullo lleva a muchos males. Cuando hay egoísmo, hay orgullo, ¿verdad? En la vida de una persona, entonces, ¿verdad? Va a haber mucho conflicto. Tú y yo debemos de aprender a ser como Jesús, humilde de corazón. Humilde de corazón. Y aprender, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, no mirando cada uno por su propio bien, por su propio beneficio, sino viendo a los demás. Así que de esto se trata, ver desde la perspectiva. Cuando tú, ¿verdad? Y yo tenemos personas en una discusión, debemos de ver de ambos lados. De ambos lados. Ver las diferentes perspectivas. Y entonces podemos comprender más acerca de un conflicto. Y muchas veces son personas que no son entendidas, ¿verdad? Y puede resolverse. Ahora, hacer esto no es fácil, ¿verdad? Es fácil predicarlo, pero es difícil vivirlo. Es difícil vivirlo. Así que hoy en esta mañana, tú y yo somos llamados a poner en práctica, no solamente oír la palabra, sino dejar que la palabra de Dios nos cambie y nos transforme en nuestra manera de relacionarnos y ser pacificadores, poniendo estos básicos consejos de bajar la voz, de escuchar más antes de hablar, de entender el dolor atrás de las personas y ponernos en la perspectiva de las otras. Esto va a hacer que el conflicto reduzca. Esto va a hacer que el conflicto mengüe, ¿verdad? No es fácil porque es antinatural. No nacemos con eso. No nacemos así. Por naturaleza nacemos egoístas. Por naturaleza. Nuestra naturaleza es egoísta. Por eso, ¿verdad? Debemos dejar que primeramente Jesús nos cambie y nos transforme. Por eso debemos dejar que Jesús trate nuestras vidas y nuestro carácter. No cabe aquí la expresión de que así soy y que no. Así eres, pero Dios quiere hacerte mucho mejor. ¿Verdad? No cabe aquí, ¿verdad? Que no tengo pelos en la lengua. No, ponte pelos en la lengua. ¿Verdad? No caben estas expresiones aquí. Dios quiere hacer una obra preciosa en nuestras vidas, en nuestras familias. Dice la palabra del Señor, dichosos son los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. No es fácil porque por naturaleza no nos nace, pero Dios quiere, ¿verdad?, hacer la obra en nuestras vidas. Por eso podemos orar por nosotros mismos y orar por las personas. Orar para que Dios haga su obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿verdad? Y seamos más como Él. Solo Dios puede hacer un cambio en nosotros. Un cambio. Por ahí dice, no, es que yo uso palabras muy secas, yo digo lo que pienso. Pues empieza a humedecerlas más. Empecemos a escuchar más. Empecemos a poner el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Todo hombre sea tardo para hablar. Así que, hermano, ¿verdad? Vamos a dejar que Dios haga una obra en nuestras vidas. Pedirle a Dios, y eso es lo quinto, pedirle a Dios. Fíjate, y esto es una gran oración que tú y yo debemos, hasta de reto, ¿verdad? Pero es una gran bendición pedirle a Dios que me dé una imagen clara de mí mismo. Podemos pedirle a Dios que nos dé una fotografía de nosotros mismos. Esto es atrevido, ¿verdad? Porque a veces miramos a los demás, pero no queremos ser vistos, nuestros propios errores, nuestras propias faltas, nuestras propias, ¿verdad? Carácter, ¿verdad? Que está siendo agresivo, grosero, pero Dios, ¿verdad?, quiere hacer algo en nosotros. Por eso podemos orar al Señor, decirle, Dios, danos una fotografía, una imagen clara de nosotros mismos. Que Dios nos muestre cómo somos. Y yo decía, ay, yo no me gustaría juntarme con alguien como yo. Ay, no. Por ahí alguien dice, no, pues nomás hay uno como yo. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios solamente hay uno, ¿verdad? Porque dos a lo mejor no los aguantamos. A dos a lo mejor no los soportamos, ¿verdad? Bueno, pero, hermano, el detalle aquí es que tú y yo con la humildad necesaria vayamos delante de Dios para que Él nos enseñe nuestro interior. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 139, verso 23. El salmista dice esta declaración, esta oración, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a? Pruébame y conoce mis pensamientos. Y luego dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Es lo que está diciendo. Muéstrame cómo voy. A lo mejor yo digo, voy bien, yo estoy bien, pero sé tú quien me muestre. Muéstrame. Oh Dios, conoce mi corazón, prueba mis pensamientos, y luego dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por tu camino. Eso es lo que tú y yo debemos de orar al Señor. Muéstrame tu voluntad. A lo mejor estamos acostumbrados, ¿verdad?, a otras cosas que ya se nos han hecho hábitos, pero no porque estemos acostumbrados y sea parte de nuestro carácter y hábito, ¿verdad?, que dice que esté bien. Por eso podemos orar al Señor esto: muéstrame si hay en mí camino de perversidad, y muéstrame el camino correcto, muéstrame el camino justo, muéstrame el camino del bien, el camino eterno. Podemos nosotros memorizar entonces este verso, porque es un verso que nos puede ayudar a reducir el conflicto. Muéstrame lo que hay mal en mí. ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Y sabes qué? Dios siempre contesta oraciones. Así que cuando tú le digas, Señor, muéstrame lo que está mal en mí, ¿qué va a pasar? Te lo va a mostrar. Te lo va a mostrar. Y vas a darte cuenta que muchos de los conflictos, no todos, pero muchos de los conflictos, tú tienes gran parte. Así que lo que debes de hacer y lo que debemos de hacer es admitir la parte del conflicto que yo provoqué. Ese es lo sexto que tú y yo debemos de hacer: admitir la parte de conflicto que yo provoqué. Yo soy responsable de las cosas que provoqué. Es una palabra que hirió,
tal vez una situación que realicé, ¿verdad? Yo soy responsable de ese conflicto y debemos de reconocer y aceptar que parte de ese conflicto yo lo causé, yo fui parte. A eso se le llama sensibilidad, se le llama madurez. Reconocer sus errores, sus faltas. Reconocer lo malo que hemos hecho, pero tenemos que preocuparnos por hacer esto. Preocuparnos por entender y admitir las cosas que nosotros hemos hecho mal. Y esto va a hacer que el conflicto mengue. Mientras no reconozcamos, no sepamos escuchar, no vamos a tener vidas, ¿verdad? Como pacificadores. No vamos a tener, ¿verdad? Vidas bendecidas. Vamos a estar siempre en conflicto en todas partes, ¿verdad? No estoy hablando solamente porque el conflicto está en todas partes. El conflicto en cualquier lado, pero el Señor quiere bendecir nuestras vidas, ¿verdad? Nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestra iglesia, hermano, quiere bendecirla. Por eso el Señor quiere que tú y yo empecemos a admitir que parte de los conflictos yo los provoco. Tengo parte de ello. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, verso 3. Jesús dijo, Mateo 7, verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga de tu ojo tuyo? Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que ocúpate en sacar tu tronco que tienes en tu ojo. Preocúpate más en que tratar y admite los problemas que tú has provocado. ¿Ya? Estamos a veces más aferrados en arreglar las vidas de otros que no descuidamos arreglar nuestra propia vida. Así que admitir la parte que nosotros mismos provocamos en un conflicto. Por eso Jesús nos dice en esta porción de la palabra, ¿verdad? Que no seamos hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque un hipócrita es aquella que usa diferentes máscaras, ¿verdad? En el teatro de los romanos, ¿verdad? En los griegos hacían sketch, hacían representaciones, pero pues no había falta de autores, ¿verdad? No había suficientes autores para hacer todos los personajes, así que un solo artista hacía diferentes personajes. ¿Qué es lo que hacía, verdad, el artista, verdad, en el teatro griego? Es que él se metía tras las cortinas, tras bambalinas y se ponía otra máscara y salía y actuaba y luego se metía otra vez y se ponía otra máscara. A eso se le llamaba un hipócrita, que usaba diferentes personajes, diferentes máscaras. Hoy en nuestros días, ¿verdad? Se le dice hipócrita a una persona que es dos caras, que con uno es uno y con otro es otra persona. Fíjate lo que dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que dice que no seamos así, que no veamos a los demás de una manera diferente, sino que miremos primero nuestra propia vida, nos asinceremos y que el Señor trabaje en lo que nosotros, ¿verdad? Estamos mal. Preocúpate más por el poste que tenemos en nuestro propio ojo, porque los conflictos que muchas veces surgen, tú y yo los provocamos. Tú y yo los provocamos. Séptimo, y vamos a terminar. Para reducir el conflicto, hermanos, lo que debemos de aprender y llevar a práctica es saber elegir las palabras. Como dije, no es fácil. Como dije, no es natural. Pero tú y yo debemos de aprender a elegir las palabras con más cuidado. Si queremos reducir y calmar un conflicto, debemos de elegir las palabras que empleamos.
Proverbios capítulo 12, verso 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo quieres que sean tus palabras? ¿Como golpes de espada o medicinas? Que traigan sanidad, que traigan aliento, que traigan alivio. ¿Cómo quieres tú que sean tus palabras? Pues hay hombres que sus palabras son como golpes de espada, que hieren, que lastiman. Pero los sabios, dice la palabra del Señor, la lengua de los sabios es medicina. Debemos pedir a Dios que nos dé ese tipo de palabras, ese tipo de lengua, ¿verdad? Que hablemos para sanar, que hablemos para animar, que hablemos palabras prudentes, ¿verdad? Palabras que traigan alivio, que sean esa medicina para las personas que nos rodean. Y esto va a hacer que el conflicto disminuya. Cuando tú usas palabras adecuadas. Ahora, ¿qué podemos hacer de aquí, hermano? Bueno, Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tú y yo podemos salir de aquí transformados, cambiados, y sí, Señor, ayúdame a que mis palabras sean palabras necesarias para edificar, para construir, no para dividir. Así que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Así que podemos pedir en esta mañana, tú y yo, podemos decirle al Señor que nos ayude y pongamos en práctica su palabra. Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La bienaventuranza está en obedecer la palabra de Dios. La bienaventuranza está en no solamente haber escuchado este sermón, sino en llevarlo a práctica. Si no lo ponemos en práctica, entonces, ¿verdad?, no habrá gran diferencia. Pero tú y yo hoy en esta mañana podemos hacer el cambio, empezando en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, ¿verdad?, en nuestras relaciones, y ser pacificadores, porque a estos serán llamados hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Les invito, hagamos una oración por la palabra del Señor y que nos ayude dándonos la fuerza para poner en práctica estos consejos. Como dije, esta es una enseñanza práctica. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza para practicarla, la fuerza necesaria para llevarla a cabo hoy en estos días difíciles de tanto conflicto, de tanta preocupación, de tanto estrés, de tantos cambios. Seamos pacificadores. Necesitamos ser pacificadores en las escuelas. Necesitamos ser pacificadores en los trabajos, en los hogares. Necesitamos ser pacificadores en las iglesias. Necesitamos ser pacificadores en todo el mundo. Hoy más que nunca necesitamos ser pacificadores. Los seguidores de Jesucristo dan fruto de ser pacificadores y de amar la paz. No el conflicto, no los problemas, sino saberlos resolver, confrontar, reducir y dejar que el Señor nos ayude. Hoy hemos visto cómo hacerlo, cómo restaurar, cómo sanar. Así que pedimos a Dios nos ayude. Inclina tu rostro. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, por tu consejo. Tú quieres cambiarnos y transformarnos, Señor. Tú quieres, Señor, cada día que seamos más como tu Hijo Jesucristo en carácter. Así que, Señor, hoy reconocemos que muchos de los problemas
que muchos de los conflictos nosotros mismos los hemos provocado. Por eso reconocemos, Padre, que necesitamos de tu ayuda. Gracias por ese consejo sabio, Señor, que nos dejas en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tú has prometido, Señor, danos el poder, la gracia suficiente cada día para ser pacificadores en nuestros hogares, para ser pacificadores en nuestros trabajos, en la iglesia, Señor, y donde quiera que nos encontremos. Tú has dicho, Señor, que sembraremos semillas de paz y cosecharemos paz. Y eso es lo que queremos, Señor. Sembrar paz. Si tú nunca has recibido a Cristo, si tú que nos ves a través de internet nunca has recibido a Cristo, hoy podría ser esa mañana donde tú le abres tu corazón. Él quiere transformar tu vida, Él quiere cambiar tus relaciones, Él quiere cambiar tu matrimonio, Él quiere restaurar tu familia, Él quiere bendecirte. Si nunca has recibido a Cristo, hoy puede ser esa mañana. Solamente di, Jesús, solo di, Jesús, ven a mi vida y ayúdame. No entiendo mucho, no lo sé todo, pero sé tú mi sanador, sé tú mi redentor, sé tú mi salvador. Ayúdame a caminar en ti en obediencia, obediencia a tu palabra. Perdona mis pecados y guíame en tu camino. Amén. Si tú haces esta oración de corazón, las palabras no importan. Pero donde tú depositas tu confianza y si tú has abierto tu corazón y tu vida para darle lugar a Jesús como tu Señor, Él te guiará y te enseñará y te llevará en ese crecimiento, como lo está haciendo con cada uno de nosotros. Así que te damos la bienvenida a la familia de Dios. Y a los que estamos aquí, le damos gracias al Señor, gracias por su palabra y seguimos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque de Él es la gloria y la alabanza. Vamos a entonar un canto, hermano. Porque habré de temer.
día de prueba, sino cuando venga el día de prueba. Y como oímos en esta mañana el testimonio de nuestro hermano Jesús y nuestra hermana Susana, Él es nuestro refugio, Dios que aún hace milagros. Cuando yo hablaba con Dios, digo, es que realmente es un milagro. ¿Cuántas veces escuchamos que los malos sueltan a la gente? No lo escuchamos, pero el Dios que usted y yo servimos, hermano, tenga la certeza que es un Dios de milagros, y por eso debemos de alabarle y cantarle. No sé cuántos de ustedes han visto en las noticias en esta semana, en California y en otros estados, han prohibido que se cante en las iglesias, han prohibido que se reciten las misas, han prohibido todo esto. Pero con más ganas, hermanos, es el enemigo el que quiere silenciar nuestra alabanza, pero desde lo más profundo de nuestro corazón debe salir ese agradecimiento por lo que Él es, por lo que Él hace, y porque su palabra nos motiva. Yo no sé cuántos de ustedes fueron impactados con la palabra esta mañana. Era yo, es tan simple, o sea, es tan sencillo, pero a la vez es tan difícil de ponerlo a práctica. Por eso yo le doy gracias al Señor, y en esta mañana vamos a orar para despedirnos, hermanos. Qué bendición ver sus caras, qué bendición estar aquí con ustedes alabando al Señor. Yo sé que para muchos de nosotros a lo mejor es un poco difícil, a lo mejor nosotros estamos en dolor en este día, a lo mejor el tiempo que ya hemos pasado en casa, ay, la flojera de venir a la iglesia, pero Dios los bendiga mucho por estar aquí en este día alabando al Señor. En esta mañana vamos a despedirnos y darle gracias al Señor por su grandeza. Señor, en esta mañana, Padre, venimos delante de ti agradecidos, Señor, porque tú eres un Dios grande, lleno de amor y misericordia, Señor, que nos guardas, y por tu misericordia estamos un día más aquí, Señor, todos juntos alabándote, cantándote, mirándonos en nuestras caras, aunque con máscaras y no podamos ver las sonrisas al 100, pero estamos aquí. Te doy tantas gracias por mis hermanos que me motivan, que me bendicen, Señor, y yo sé que cada uno de ellos, al estar aquí, bien a los otros son motivados. Gracias, Señor, bendíceles. Y a los que no han venido, Señor, ayúdales, que se quite toda flojera, que se quite todo miedo, Señor, que se quite todas ataduras, que todo aquello que los está impidiendo, que pueda ser desechado, Señor, para que se puedan levantar en tu victoria, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que tú los ayudes en esta semana, en cualquiera de las cosas que ellos van a desarrollar y las actividades, que tú los bendigas en sus familias, les multipliques sus finanzas, los bendigas con paz, con sueño, con todas las bendiciones que solamente provienen de ti, Señor. Y por cualquiera de las personas que en estos momentos están en dolor, ya sea emocional, espiritual o físico, Señor, que tú extiendas tu mano, Padre, que tú extiendas tu mano en este día, puedan recibir un poco de alivio, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. No hay palabras, Señor, solamente gracias por permitirnos estar en este lugar. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y ya saben, hermanos, las recomendaciones. Vamos a salir empezando con esta banca, esta fila y luego esta fila. No nos podemos abrazar ahí, hermanos, pero desde acá un abrazo enorme, porque créanmelo, que es lo que más extraño, abrazarlos. Es lo que más extraño. Dios me los bendiga y nos vemos.